pasado, hermanos, vamos a ir ahí al libro de Génesis y vamos a leer unos versos, hermanos, que sin duda todos hemos leído, hemos visto, pero siempre nuestro Dios habla a la vida de cada uno de nosotros. Génesis capítulo 29, versos del 31 al 35. Libro de Génesis capítulo 29, versos del 31 al 35. Cuando todos lo tengan, hermanos, me indican con un amén. Gracias, hermanos. Si alguien no trae Biblia, también recuerde que los versos estarán apareciendo en el proyector, en la pantalla. Pero siempre les animamos, hermanos, a traer la palabra de Dios. Siempre traer nuestras Biblias. Gloria al nombre de Jesús. ¿Lo tenemos, hermanos? Génesis 29, versos del 31 al 35, y lo leemos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Y su palabra nos dice: y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Cuando concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia en estos momentos, muy agradecidos contigo, Señor, porque desde el momento en que entramos, Señor, por estas puertas, al alabar, Señor, y glorificar tu nombre, al adorarte, Señor, podemos sentir sin duda tu presencia en medio nuestro. Por eso te agradecemos, Señor, porque siempre nos bendices con tu presencia. Señor, pero en estos momentos también sabemos que tú tienes palabra para cada uno de nosotros. Por eso venimos ante ti, Señor, para suplicarte que tú nos hables, Señor, que tú ministres nuestra vida, Señor, que seas tú tocando la mente, el corazón de cada uno de nosotros, y que sea tierra fértil, Señor, donde tu palabra, Señor, esa semilla que es tu palabra, llegue a nuestra vida, Señor, y dé fruto en la vida de cada uno de nosotros. Que siempre, Señor, nos propongamos ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Señor. Háblanos, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Todo esto te lo pedimos dándote gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, y con la ayuda de nuestro Dios quiero hablar sobre un acontecimiento que se podría ocultar, algo que se podría haber tal vez ocultado. Pero cuando vemos, hermanos, este pasaje que acabamos de leer allá en Génesis capítulo 29, usted notará que los versos anteriores nos hablan de lo sucedido, hermanos, en el tiempo en el cual Jacob, el cual había amado a Raquel. Dice la Escritura que en ese tiempo, hermanos, él trabajó 7 años duramente por ella, como todos sabemos. Cuando se cumplieron esos 7 años y se llegó el tiempo, él habló con Labán, su suegro, y le dijo que había llegado el tiempo en el cual Raquel fuera entregada a él. La palabra de nuestro Dios nos dice, y usted recordará cómo todo estaba listo, estaba preparado, se celebraron aquellas bodas, dice la Escritura, y resulta, hermanos, que en aquella noche, como Lea tenía un velo, como sabemos, y sobre todo recordar que el velo que se usaba solamente se les permitía prácticamente ver los ojos solamente. Él no pudo darse cuenta que quien le era entregado en ese momento no era Raquel, sino Lea. Y cuando él se dio cuenta, hermanos, la Biblia dice que él fue y habló
como sabemos, con Labán, su suegro, y le dijo que, le preguntó por qué le había hecho esto, y vemos a través de las escrituras como él le dice, bueno, es que nosotros no acostumbramos a dar la menor antes que a la mayor, y entonces esa fue la razón, pero dice la escritura que también Raquel le fue dada, y él tuvo que trabajar otros 7 años por ella. Cada una de ellas tenía siervas, y dice la escritura que en aquel momento, hermanos, Jacob, dice la palabra de nuestro Dios, que él se sentía enamorado, amaba más a Raquel que a Lea, dice la escritura, y Lea se sentía menospreciada, dice la palabra de nuestro Dios, y vemos que entonces, hermanos, en ese momento, como leímos ahí, dice la escritura que Lea, ahí verso 31, dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, dice, pero Raquel era estéril, y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido, dice la escritura. Posteriormente dice que volvió a concebir, dice el verso 33, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y dice la escritura que otra vez, hermanos, después de Simeón, ella volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al cual llamó Leví, dice la escritura. Pero posteriormente, hermanos, la palabra de nuestro Dios dice que ella volvió a concebir, y entonces llamó el nombre de su hijo Judá, dice la escritura. Y cuando vemos ahí en estos versos, hermanos, usted puede ver, cómo nuestro Dios de alguna manera en ese momento bendice a Lea con hijos, y el cuarto de ellos Lea le pone por nombre Judá, que quiere decir dar gracias o agradecida, pero no cualquier agradecimiento, un agradecimiento, hermanos, que la llevó a alabar a nuestro Dios, que la llevó a en ese momento expresar su agradecimiento a nuestro Dios con una alabanza, como estamos diciendo, no cualquier agradecimiento, sino algo que brota desde lo más profundo de su corazón, lo cual le llevó a dar a nuestro Dios alabanza. Por eso dice el verso 35, concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. Cuando nosotros vemos, hermanos, los capítulos posteriores, los capítulos que le siguen al capítulo 29, si usted nota, nos habla de diferentes cosas que de alguna manera sucedieron, hermanos, en ese tiempo, de cómo Labán comenzó a tener problemas con Jacob, dice la escritura, tretas, si usted lee el subtítulo del pasaje el cual nos habla estas cosas allá en Génesis capítulo 30, a partir del verso 25, nos habla de las tretas, de los problemas entre Jacob y Labán, y los hijos también de Labán. De todo el capítulo 30 y aún el capítulo 31 nos habla de estas cosas. Si usted lee allá en Génesis capítulo 31, versos del 1 al 3, dice la palabra de nuestro Dios, y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían, Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraban también Jacob el semblante de Labán, y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Usted puede ver como el mismo capítulo 31 nos relata, hermanos, de cómo Jacob huye de Labán posteriormente. También podemos ver que en ese transcurso, hermanos, la palabra de nuestro Dios nos dice cómo Jacob se iba preparando para el encuentro con Esaú. Usted sabe que Esaú había prometido vengarse. Una vez que Isaac muriera, él dijo que se vengaría de Jacob, su hermano, por haberle robado la primogenitura, haber tomado la bendición que le correspondía al primogénito.
vemos que la palabra de nuestro Dios también nos habla de cómo el nombre de Jacob fue cambiado a Israel allá en Génesis capítulo 32. Nos habla, hermanos, de la muerte de Raquel en el momento en el cual dio a luz a Benjamín, porque si bien ahí donde leímos en el pasaje nos dice que Raquel era estéril, pero como sabemos posteriormente tuvo a José y después a Benjamín, y cuando Benjamín nació, hermano, la escritura nos dice que ella murió allá en Génesis capítulo 35 a partir del verso 16. Nos habla, hermanos, en Génesis capítulo 37 de José y los sueños que él tuvo, de aquellos manojos que había hecho él y sus hermanos, y de cómo los manojos de sus hermanos se inclinaban hacia el manojo que él había hecho. Sabemos también que él soñó con el sol, la luna y dos estrellas, las cuales se inclinaban, dice la escritura. Y entonces vemos cómo se nos habla de que Jacob meditaba en todas estas cosas, pero esos sueños, hermanos, llevó a que sus hermanos aborrecieran a José. La palabra de nuestro Dios nos habla allá en Génesis capítulo 37 de cómo José fue echado en una cisterna por sus hermanos porque lo aborrecían. A causa de todas estas cosas, ellos podían ver cómo Jacob lo amaba, Jacob se inclinaba por él, el cual había hecho una túnica de colores, se le había dado, y esto pues no agradaba a sus hermanos. La palabra de nuestro Dios nos dice que en una ocasión que él fue enviado por su padre a ver cómo estaban sus hermanos, cuando lo vieron de lejos, ellos comenzaron a planear, a maquinar en contra de él, y dijeron a ver qué va a hacer de sus sueños, como sabemos, y le echaron en una cisterna. Ellos querían matarle en ese momento. La palabra de nuestro Dios nos relata en el capítulo 37 a partir del verso 25 como posteriormente, hermanos, Judá dice, bueno, ¿qué provecho hay de que nosotros matemos a nuestro hermano? Mejor, ¿por qué no lo vendemos? Ellos vieron a unos ismaelitas que venían de camino, y entonces en ese momento es vendido a los ismaelitas allá. Usted lo puede ver en Génesis capítulo 37, como mencioné, a partir del verso 25. Y vemos, hermanos, como el versículo 36 nos relata también de el mismo capítulo de Génesis, capítulo 37, verso 36, nos habla y nos dice cómo José es vendido a Potifar. Y vemos, hermanos, que al llegar al capítulo 38 de Génesis, porque nos habla de todas estas cosas, hermanos, de cómo prácticamente, hermanos, nos habla de el nacimiento de las 12 tribus en los capítulos anteriores, y al llegar, hermanos, a este capítulo 37, se nos habla a partir de ahí y prácticamente hasta el final del libro de Génesis, se nos habla prácticamente de José, de su estancia, hermanos, en Egipto. Claro, los últimos capítulos nos hablan de Jacob y de su muerte, de cómo él bendijo a cada uno de las tribus de Israel. Vemos que también él bendice a Manasés y Efraín, los hijos de José. Pero como estamos hablando, hermanos, cuando llegamos al capítulo 38, la palabra de nuestro Dios nos relata algo muy importante, hermanos, porque como vimos, el cuarto hijo de Jacob fue llamado Judá. Y en el capítulo 38, hermanos, se nos relata algo de Judá, algo que, como dijimos, de alguna manera, hermanos, era digno tal vez de ocultar, de que no se supiera, de que no nosotros tal vez no pudiéramos leer o saber de lo que aconteció en aquel momento. Vamos a Génesis capítulo 38, en el verso 1 nos dice: aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira, dice la escritura. Vemos cómo Judá, hermanos, en aquel momento se va a Adulam. Y cuando él se va para allá, dice que se fue con un hombre que se llamaba Ira. Verso 2 dice: y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba
Saúl y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kisib cuando lo dio a luz, dice la Escritura. Nos habla, hermanos, de cómo Judá va y ve a una mujer y se casa con ella, hermanos. Y dice la Escritura que él tuvo 3 hijos. El primero, el mayor, el primogénito se llamó y el segundo Onán, y el tercer hijo se llamó Sela. Hasta ahí nosotros podemos ver, hermanos, que de alguna manera él estaba formando su familia. Él lo que hizo, hermanos, después de haber vendido a José, dice la Escritura que él se separó de sus hermanos y se fue a Adullam con un adulamita, dice la Escritura. Y cuando él estaba allá, hermanos, se enamoró de una mujer, se casó y tuvo estos 3 hijos. Pero lo que acontece después, hermanos, es algo que realmente llama la atención. Pues dice la Escritura allá en el verso 6, después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y él, dice, el primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida, dice la palabra de nuestro Dios. Vemos como su primogénito llamado dice la Escritura, que se casó con Tamar. Pero vemos que el primogénito de Judá hizo lo malo ante los ojos de nuestro Dios. Y dice la Escritura que por esta razón nuestro Dios le quitó la vida. Como usted y yo sabemos, de acuerdo a la palabra de nuestro Dios, estaba escrito conforme a la ley, que si alguien, hermanos, un varón moría y moría sin dejar descendencia, dice la palabra de nuestro Dios, que entonces uno de los hermanos de aquel hombre se tenía que casar con aquella mujer para dejar descendencia a su hermano. Vemos que así sucedió. La palabra de nuestro Dios nos relata y nos dice allá en el verso 8, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Era la ley, era algo normal, era algo que acontecía, que sucedía y que estaba establecido de acuerdo a la ley. Pero vemos, hermanos, que su hermano Onán, al darse cuenta de que los hijos, hermanos, que tendrían era para levantar descendencia a su hermano, dice la Escritura que entonces lo que él hizo, hermanos, fue algo que no agradó a Dios. Porque si bien él se llegó a ella, él se juntó con ella, él se casó con ella, dice la Escritura que entonces en el momento en el cual ella podía concebir, dice la Escritura que él de alguna manera, hermanos, había pensado, había planeado de vertir en tierra para que Tamar no quedara embarazada, dice la Escritura, y usted lo puede ver ahí en la palabra de nuestro Dios. En el verso 8 dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y el verso 9 dice, sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Era de alguna manera con toda la intención, él no quería que se levantara descendencia a su hermano. Y esto desagradó a nuestro Dios. Y por esta causa también nuestro Dios le quitó la vida, dice el verso 10. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía. Y a él también le quitó la vida. La palabra de nuestro Dios nos dice que en el verso 11, que Judá habló a Tamar su nuera y le dijo, mira, vas a tener que espérate un tiempo hasta que crezca mi otro hijo. Pero realmente, hermanos, el pensamiento de Judá era no dárselo a Tamar su nuera, porque él tenía temor y él llegó a pensar, ¿qué tal y también él pierde la vida? ¿Qué tal y también él muere? Porque dice la Escritura allá en el verso 11, y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, o sea que muera también
como sus hermanos, y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Vemos, hermanos, cómo la palabra de nuestro Dios nos relata esto y de alguna manera Tamar se va a la casa de su padre. Él le dice, mira, vamos a esperar a que mi hijo crezca y cuando él crezca, cuando él tenga la edad, te lo voy a dar como esposo. Claro, leyendo entre líneas, pero vimos lo que dice la palabra de nuestro Dios. Y nos dice que entonces ella se fue, pero la realidad es que se llegó el tiempo, se llegó el momento en el cual, hermanos, ella tenía que recibir en ese momento a él como su esposo, dice la palabra de nuestro Dios, y pasó tiempo y realmente, hermanos, nada sucedía. Sua no era dado a ella, dice la palabra de nuestro Dios. Verso 12 dice, pasaron muchos días y murió la hija. Pasaron muchos días que murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timar, él y su amigo Hiram, el adulamita. Y dice el verso 13, y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timar a trasquilar sus ovejas, dice la palabra de nuestro Dios. Y cuando esto sucede, hermanos, ella de alguna manera estaba resentida, por así decirlo. Ella no se sentía bien de que Sela no se había casado con ella, no se le había dado para levantar descendencia. Y entonces cuando le dan aviso y le dicen, mira, Judá viene, él va a subir, va a trasquilar las ovejas. La palabra de nuestro Dios nos dice que cuando ella supo, hermanos, entonces ella cambió su vestido, ella cambió su forma de vestir. Ella estaba vestida de luto porque, como sabemos, había quedado viuda. Pero al ver, hermanos, que Judá no había cumplido su palabra, entonces al saber que él subía a trasquilar las ovejas, ella se quitó la ropa de su viudez y se vistió de una manera diferente, dice la palabra de nuestro Dios. Porque dice allá en la palabra de nuestro Dios, en el capítulo 14, entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim, junto al camino de Timar, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y le dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes, dice la palabra de nuestro Dios. Así que Tamar, hermanos, como estamos viendo, cuando ella supo, se cambió sus vestidos, se puso un velo y como sabemos, hermanos, vuelvo a mencionar, solamente se les veían prácticamente los ojos. Así que él no pudo darse cuenta que realmente quien estaba ahí era Tamar, su nuera. Dice la palabra de nuestro Dios que él pensó que era una mujer ramera a la cual él podía pagar para llegarse a ella, para tener relaciones con ella. Y dice la Escritura, hermanos, que en ese momento él se salió del camino, hermanos, se salió del camino para acercarse a ella y decirle en ese momento que él quería estar con ella, que él quería llegarse a ella. Y ella le dijo, y bueno, ¿qué me vas a dar para que eso suceda? Él le dijo, mira, yo te voy a enviar un cabrito. Y entonces en ese momento ella le dice, bueno, pero ¿qué me vas a dar por prenda? ¿Qué es lo que tú me vas a dejar? Dice la palabra de nuestro Dios que en ese momento, hermanos, en el verso 18 dice, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Entonces, hermanos, en ese momento, como podemos ver, Tamar le dijo, mira, mientras tú envías aquel cabrito, yo necesito algo como garantía, algo como prenda. ¿Qué es lo que tú me vas a dar? Y Judá le dijo, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres que yo te dé por prenda, te dé por garantía, por así decirlo? Y ella dijo en ese momento, mira, dame tu sello.
dame tu cordón y dame tu báculo. Y entonces en ese momento a él le pareció bien, y dice la escritura que se los dio y él se llegó a ella. Pero en ese momento, hermanos, en aquel momento en el cual hubo esa relación, dice que ella quedó embarazada, ella concibió. Pero él lógicamente no lo supo, hermanos, porque fue un momento solamente, y entonces él se fue por su camino y pasó el tiempo, dice la palabra de nuestro Dios, porque dice la escritura allá, leyendo nuevamente el verso 18, entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Y ella respondió, tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Así que ella posteriormente, hermanos, de aquella relación, dice la escritura que volvió a cambiarse, hermanos, volvió a ponerse aquellas ropas de alguna manera que reflejaban el luto de la muerte de sus esposos en este caso. Y dice la palabra de nuestro Dios que Judá también se fue, pasó el tiempo. Y dice el verso 20, y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Así que en ese momento, hermanos, vemos cómo Judá toma el cabrito, le dice a su amigo, mira, ve y hazme favor, llévale a esta mujer. Él pensaba, vuelvo a mencionar, que era una ramera, que era una mujer en la cual se podía pagar para tener relaciones, y entonces él le dice, mira, llévale el cabrito a ella, y entonces así vas a recibir mi sello, vas a recibir mi cordón y mi báculo. Y dice la escritura que fue aquel amigo de Judá, el adulamita, hermanos, y cuando él llegó hasta aquel lugar, resulta de que no pudo encontrar a aquella mujer. No la pudo encontrar. Él esperaba verla a la entrada de la ciudad donde ella se había puesto, pero realmente no la pudo encontrar, dice la escritura. Dice ahí, en la última parte del verso 20, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo, ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo, no la he hallado. Y también los hombres de aquel lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. Y he aquí, yo he enviado este cabrito y no la hallaste. Y le dice, bueno, entonces ya no quede nosotros. Yo hice lo que tenía que hacer, yo lo envié el cabrito, pero no está en aquel lugar. Le dijeron, mira, aquí nunca ha habido una mujer así, porque realmente no la había habido, hermanos. Como sabemos, Tamar no era ese tipo de mujer. Solamente ese día lo había hecho, pero realmente, hermanos, no había en aquel lugar una mujer que realmente fuera ramera. Y él dijo, bueno, nosotros hicimos, o yo hice lo que tenía que hacer, envié el cabrito, pero no está. Y entonces dice que se quede con aquello, tómelo para sí, dice la escritura. Y entonces, hermanos, pasó el tiempo, dice la palabra de nuestro Dios, verso 24, sucedió que al cabo de unos 3 meses, fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada, dijo él. Vemos, hermanos, cómo en ese momento, cuando pasó el tiempo y de alguna manera a Tamar se le comenzó a notar que estaba embarazada, dice la palabra de nuestro Dios que le fue dado aviso a Judá. Y le dijeron, mira, tu nuera Tamar ha pecado, ha hecho algo incorrecto, ha fornicado, y a causa de esas fornicaciones, dice, ciertamente está encinta. En otras palabras, había quedado embarazada. Cuando él escucha estas palabras, hermanos, lógicamente que no le agradó, lógicamente que él no se sintió bien, lógicamente, hermanos, que eso le molestó, y él dijo, bueno, sáquenla y que sea quemada. Usted y yo sabemos, hermanos, cómo la ley mandaba que si alguien era sorprendido en adulterio o algo así, hermanos, era sacado de la ciudad y entonces era apedreado o era apedreada, o ambos eran apedreados. Y entonces, hermanos, vemos que muchas veces
encendía o se quemaba todavía sobre aquel montón de piedras. Y entonces eso es lo que dice Judá: sáquenla y que sea quemada, dice la palabra de nuestro Dios. Y entonces, hermanos, cuando esto pasa, dice la escritura allá en el verso 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces, hermanos, mientras aquellas personas trataron de sacar a Tamar de la ciudad, de aquel lugar, para que ella fuera quemada, en ese momento ella les dijo a aquellos hombres, a aquellas personas que la estaban sacando, que pretendían de alguna manera quemarla. Ella en ese momento se resistió y les dijo, diciéndolo con mis palabras: un momento, no, espérense. Primero, antes de que me saquen y antes de que me quemen, ella dijo: vayan y díganle a aquel varón, díganle a Judá, que de quien son estas cosas, el sello, de quien son el cinto, de quien, o el cordón, y de quien es el báculo, de quien son estas cosas, entonces es de él de quien estoy esperando un bebé, o estoy esperando, porque realmente ella tuvo gemelos, pero de quien estoy encinta. Y vemos, hermanos, que en ese momento ellos van y le dicen a Judá: mira, ella dice que de quien son estas cosas, entonces es de quien ella está encinta. En ese momento, hermanos, Judá se dio cuenta de lo acontecido. Judá se dio cuenta, hermanos, de lo que realmente estaba sucediendo, porque en ese momento, hermanos, él de alguna manera, mientras él no había sido descubierto, entonces él condenaba a Tamar por esta situación. Pero dice la escritura que una vez que él se dio cuenta, hermanos, de que él había dado el sello, que en cierta manera el sello, como muchos sabemos, hermanos, era único, era lo que identificaba. De hecho, hermanos, podemos hablar y aquellas personas que han tenido ganado o han estado cerca de personas que tienen ganado, muchas veces saben que hay un sello particular con el que de alguna manera marcan el ganado para que sepan a quién le pertenece. Y vemos, hermanos, que eso fue dejado. Se usaba, y de hecho había diferentes tipos de sellos y con diferentes propósitos, pero vemos, hermanos, que él deja el sello, era único, era lo que lo identificaba. Nadie podía tener otro igual. Y vemos que también deja el cordón, que es muestra, símbolo de poder y de autoridad. Él le dejó eso también a Tamar. Y también el báculo, hermanos, un tipo y figura de apoyo, de sustento. Usted sabe que se usa para apoyarse, para ayudarse, tal vez para dar pasos, para seguir avanzando. También sirve de consuelo.